Subimos en dron hasta las montañas sanabresas. En este día primaveral, nada parece recordar la tragedia que aquí sucedió aquel frío enero de 1959, hasta que se ve la presa rota de Vega de Tera y uno se imagina la catástrofe que sacudió Ribadelago. Zamora, 9 de enero de 1959. Es la primera vez que se llena totalmente el embalse de Vega de Tera, pero a las 12:24 de la noche no puede soportar el empuje de las aguas embalsadas. El dique revienta por una deficiente construcción y se vierten hacia el cañón de Tera más de 8 millones de metros cúbicos de agua, junto con unos 150 de materiales de la propia presa que recorrerán el cañón de 8 kilómetros de longitud y un pronunciado desnivel de 490 metros hacia el lago de Sanabria. El pequeño pueblo de Ribadelago estaba ubicado a la salida del cañón de Tera y 20 minutos después de la rotura recibe la avalancha de agua, un torrente de 8 millones de metros cúbicos mezclados con piedras de diferente grosor y tierras que arrasa más de la mitad del pueblo de Ribadelago y arrastra irremediablemente a las profundidades del lago de Sanabria a muchos habitantes, animales y enseres. La catástrofe fue narrada así por el nodo de la época. Esta es la bella comarca zamorana que ha sido escenario de la tragedia que llevó el luto y la desolación al pueblo de Ribadelago y paralizó la central eléctrica que allí funcionaba. Vemos en estas perspectivas el lago de Sanabria y su comarca. De 12 de la noche a 1 de la madrugada del viernes 9 de enero, la presa de Vega de Tera no pudo resistir la presión del agua acumulada por las lluvias y se produjo en ella una rotura, quedando inundado el pueblo de Ribadelago y destruido en más de su mitad. Este pesado vehículo fue arrastrado y volcado por el empuje de las aguas. Las casas se desplomaron sobre sus moradores, muchos de los cuales se hallaban durmiendo, y quedaron sepultados entre los escombros de las viviendas o bajo los montones de rocas, mientras otros eran arrastrados hacia el lago. El número de víctimas entre muertos y desaparecidos se eleva a 144. Fuerzas del Ejército y de la Guardia Civil, bomberos, vecinos, la sección femenina y el Frente de Juventudes cooperaron abnegadamente en los trabajos de socorro. Algunos vecinos lograron salvarse refugiándose en la espadaña de la iglesia, única parte del templo que logró mantenerse en pie. Su Excelencia el Jefe del Estado adoptó a Ribadelago, encomendó su reconstrucción al Ministerio de la Vivienda. Tanto la labor de desescombro como las tareas piadosas y humanitarias prosiguen por toda la zona afectada. El gobierno agradeció los testimonios de condolencia recibidos de todas partes, y muy en especial de su santidad el Papa, y acordó tomar medidas urgentes para socorrer a los damnificados de esta catástrofe. ¿Cómo se fraguó esta catástrofe? La presa de Vega de Tera era un eslabón más de una serie de pantanos de la hidroeléctrica Moncabril. Y es que el boom hidroeléctrico que se extendió por España tras la Guerra Civil se hizo muy patente en la provincia de Zamora. La empresa Moncabril había diseñado un sistema de aprovechamiento de las aguas de las sierras sanabresas, plagadas de lagunas y arroyos, a través de una serie de embalses que encauzarían estas corrientes por canales y tuberías hasta la central, ubicada en Ribadelago.
el complejo generaría la ansiada electricidad que tanto demandaba aquella España, que comenzaba a prosperar. En este proyecto se enmarca la presa de Vega de Tera, diseñada en 1953 y construida entre 1954 y 1956. Tenía unos 300 metros de longitud y 33,5 de altura, y estaba compuesta por un sistema de contrafuertes de mampostería con pantalla de hormigón. Pero Vega de Tera nació condenada al fracaso, pues su construcción se convirtió en un cúmulo de deficiencias que desembocarían en la gran tragedia. Una pésima cimentación y la construcción de la presa en 3 etapas de 3 años diferentes eran solo el comienzo. A esto se unieron otros detalles que solo conseguirían arruinar aún más la eficacia del dique de contención: materiales bastante pobres, un cemento humedecido ya en los almacenes y una pantalla de hormigón minada por las prisas y la picaresca de los obreros. Como la hidroeléctrica premiaba la rapidez, los trabajadores echaban todo tipo de materiales en la mezcla de hormigón: hierros, madera, restos de obra e incluso las propias carretillas acabaron formando parte del dique de hormigón, debilitando su estructura. La presa ya mostraba excesivas filtraciones desde el primer momento, e incluso la propia Moncabril recurrió a otra empresa especializada en la inyección de hormigón que aún así no consiguió frenarlas. A todo esto se sumaron las abundantes lluvias de esa semana de enero, junto a un intenso frío de hasta 18 grados bajo cero. Además, en esa primera semana de 1959 se completó el primer llenado total de la presa. La suma de todos estos factores acabó desembocando en la rotura de la presa. Fallaron 17 de los 28 contrafuertes y se liberaron los 8 millones de metros cúbicos de agua por el cañón de Tera. El lago de Sanabria se asocia tristemente al drama del pueblo de Ribadelago, por la suposición de que las aguas guardan sin duda muchos cuerpos de las víctimas. Las pasarelas tendidas provisionalmente por las fuerzas militares cumplieron su función de salvar sobre el río Tera la separación del castigado pueblo. Maquinaria idónea ha sido desplazada a Ribadelago para realizar eficazmente la limpieza del terreno. Después, los zapadores del 7º Cuerpo del Ejército con guarnición en Salamanca montan con precisión y rapidez un puente capaz para soportar 30 toneladas. ...120 cadáveres siguen perdidos. Con la fe puesta en Dios, las abnegadas gentes de Ribadelago rezan por ellos y se incorporan de nuevo a sus tareas. De aquellas imágenes del nodo de un Ribadelago arrasado días después de la tragedia, saltamos al presente. Ribadelago está situado a la salida del cañón de Tera, en su camino hasta el lago de Sanabria, el mayor de origen glaciar de España. En las imágenes vemos el cauce por donde el agua recorrió su camino natural desde el cañón hacia el pueblo de Ribadelago, arrasando todo a su paso. En su momento ya eran muchas las voces que hablaban de las innumerables filtraciones de la presa de Vega de Tera y del peligro que ello podía conllevar. La rotura de la presa esa fría noche de enero sorprendió a los habitantes del pueblo durmiendo. Cuando llegó el torrente devastador, los vecinos de las casas más cercanas al río no tuvieron ninguna opción de escapar, pero muchos vecinos de las partes altas del pueblo, guiados por su instinto, sí consiguieron salvar sus vidas. Unos se subieron a la espadaña que corona el pueblo, otros a los tejados de las casas o a las peñas cercanas, resguardándose de las bravas y gélidas aguas y del intenso frío del enero sanabrés. Cuentan las crónicas
que el párroco de Ribadelago, despertado por los gritos de la gente y con el agua hasta el pecho, salió de su casa hasta la iglesia para recoger el sagrario y subir a unas peñas cercanas junto a un grupo de personas que lograron salvarse. Poco después, la presión del agua hizo reventar la iglesia, de la que apenas quedaron unos muros en pie. Su espadaña fue trasladada al pueblo nuevo de Ribadelago. Luego la vamos a ver. Junto a las aguas del Tera, ahora mansas, se ha levantado este monumento en homenaje a las 144 personas que perdieron la vida en el desastre, inspirado en esta famosa foto. Solo se lograron recuperar 23 cuerpos. El resto descansan para siempre en el fondo del lago de Sanabria. Ribadelago, por aquel entonces, contaba con 534 habitantes que vivían en sus casas de piedra por la zona, con las cuadras en la planta baja y la vivienda encima. Todo ello protegido por techos de pizarra. La arquitectura sanabresa utiliza con maestría los materiales del entorno, combinando gruesos muros de piedra con balconadas y vigas de castaño o roble, muy abundantes en la comarca. Eran casas preparadas para los crudos inviernos sanabreses. Tras la tragedia, como nos contaba el Nodo, la ayuda empezó a llegar de todas partes, desde los regimientos del ejército de Zamora y Salamanca a varias instituciones nacionales e internacionales. Pero la ayuda fue insuficiente y en la mayoría de los casos no llegó a los pobres habitantes de Ribadelago. Si sus condiciones de vida ya eran duras antes de la catástrofe, después de esta serían de total pobreza. Aún así, con el tiempo, algunas de las viviendas arrasadas durante la tragedia se han ido rehabilitando y los antiguos moradores de Ribadelago o sus descendientes han acabado regresando al que hoy se conoce como Ribadelago Viejo, en oposición al nuevo poblamiento que surgió tras el desastre. El régimen que en aquel momento gobernaba España hizo alarde de que el caudillo Franco adoptaba al pueblo y a los habitantes de Ribadelago. Franco mandó construir un nuevo pueblo para realojar a los damnificados, aunque su gesto no se materializó de la mejor manera posible. Los terrenos elegidos estaban también a orillas del lago, pero en una zona de umbría, y los edificios se basaron en planos de la repoblación del Plan Badajoz. Así, se construyeron edificios vanguardistas y muy modernos, pero de ladrillo y encalados, una arquitectura nada adecuada para los fríos y largos inviernos sanabreses que hizo que Ribadelago Nuevo fuera un pueblo casi inhabitable. Esto provocó una acelerada despoblación de ambos pueblos de Ribadelago.
Sus habitantes intentaban dejar atrás su triste pasado en busca de nuevos horizontes, emigrando a grandes ciudades españolas, sobre todo Bilbao y Madrid. El zamorano Agustín Remesal dirigió un documental en 2009, en el 50 aniversario de la tragedia, donde se entrevistaba al escritor Alberto Vázquez Figueroa, que en su momento fue uno de los buzos que trabajaron para recuperar los cuerpos de los fallecidos en el lago. Que su imponente testimonio sirva de colofón a este pequeño documental que queremos dedicar a todos los ribayagüenses y sanabreses. El monstruo acuático bajó por aquel barranco, desembocó aquí, se llevó el pueblo que estaba ahí y lo arrojó todo al lago. Ahí había entre 30 y 50 metros de profundidad, estaba todo lodoso, no se veía ni a 2 centímetros. Y cuando llegamos aquí 3 días más tarde, nos encontramos con un panorama desolador. Era el mes de enero, el agua estaba helada. En aquel tiempo, hace ya 50 años, no poseíamos los trajes que existen ahora, de la calidad. Algunos de los trajes incluso eran peligrosos porque nos podíamos quedar abajo. ¿Y cómo sacar esos cuerpos ahí? Tanteando. No se veía ni a 1 metro. Recuerdo que de pronto nos pasaba una trucha y nos daba un susto horrible. Íbamos tocando cosas como ciegos. Tocábamos algo y podía ser un animal, podía ser un ser humano. Fue la sensación más trágica y los momentos más trágicos de mi vida. Y con 22 años te impresionaba. Y esa impresión, al volver aquí después de medio siglo, joder, es como si volvieran. Una campana. ¿Me están tocando por ellos? Qué casualidad. Bueno, debemos esperar un momento.